el Hospital Central Militar por la Sociedad de Médicos Militares Pediatras. Una persona que cuando llega a Oaxaca va a sentir que está en su casa, una persona a quien la ciudad de Oaxaca, el Estado le debe mucho porque ha hecho una gran labor en pro de la niñez de Oaxaca. Se trata de nuestro gran amigo Erasto Pérez Medina. Ahorita el doctor Erasto Pérez Medina, puedo presumir que es mi amigo porque es amigo de todos. Él no es como alguno de nosotros, que aquí vemos muy pocos, que nos han etiquetado de aves de tempestades. A mí, nuestro gran amigo Giovanni Porras me lo decía: oye, Víctor, tienes esa característica, tienes muchos amigos, pero también tienes muchos enemigos. Y yo me quedaba así, pues bueno, lo bueno es que eres definido. Entonces, Erasto es definido como gran amigo de todos. Y nos va a hacer el favor de presentarlo un guerrerense. Ni hablar, tengo que decirlo, él es responsable de estas situaciones que el Congreso, de todo lo que ha ocurrido aquí, se han quejado mucho, que Otis, que yo, que todo, pero podemos decir que casi es directamente responsable de esto porque él fue quien nos sugirió que lo hiciéramos en esta fecha, fue quien nos sugirió que el ponente que vamos a tener, que nos va a hablar del gran estado de Guerrero, también nos ayudó a conseguirlo, la música y el folclore. Venir a Guerrero y que el doctor José Guadalupe Arismendi esté con nosotros es un privilegio, pero no le den la guitarra, porque ahí sí, no hay quien lo tenga. Adelante, doctor José Guadalupe. Gusto estar de nuevo aquí con el micrófono en la mano. Y el gusto es mayor porque el módulo que sigue es nuestra especialidad de pediatría, pero todavía mayor porque se trata de manejar a un gran amigo, Erasto. Erasto, bueno, tal vez los jóvenes no lo conozcan, pero los que ya tenemos algunos años, ¿quién no conoce a Erasto en Oaxaca? Y no hay nadie de aquí que haya ido a Oaxaca que lo conozca. Es lo primero que uno pregunta. Ni siquiera de Santo Domingo, ni Mitla, ni Monterrey, uno pregunta: ¿dónde está Erasto? Y él siempre además te busca y te invita a los restaurantes, te invita a su casa. Hablar de Erasto es hablar de la amistad, pero en el concepto más amplio de la amistad. Erasto es originario de Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca. Me decía él que sus abuelos fueron muy humildes, que para ir a estudiar se iban entonces de su pueblo a Oaxaca, a la ciudad, caminando. Su papá fue un campesino y su madre dedicada al hogar, que se casaron muy tempranamente, en platicar, y no tenían oficio ni beneficio, dice. Y entonces, pues la situación familiar era difícil. Y luego nació Erasto, otra boca más que dar de comer. Entonces que se complicó más la cosa. Entonces su papá tuvo que ingresar al ejército, pues para asegurarse un sueldo, ¿no? Pero sin pensar que estaba la Segunda Guerra Mundial, que había peligro de muchas cosas. Erasto estudió la primaria en la Escuela Rural Federal Vicente Guerrero. Hay un pueblo muy cerca de Jojocotlán que se llama Cuilapan de Guerrero. De Guerrero, de Vicente Guerrero, que es del estado de Guerrero, precisamente. A eso se debe el nombre de este estado. La secundaria y la preparatoria en lo que es hoy la Universidad Benito Juárez. Y dice él, pues después me fui a estudiar medicina a la escuela de Colegial. Y yo le pregunté que por qué la escuela. No me lo contestó en el WhatsApp, pero ya sé que fue porque tenía casa, comida y sustento, ¿no? Seguramente era por eso, como muchos de los que estamos aquí, así llegamos a la escuela, la mayoría, excepto algunos fifís que ya saben que se la llevaron bien, pero la mayoría por esa razón.
¿Y qué mayor razón que esa? Porque queríamos estudiar, y así Erasto, no sé si se vino caminando de Oaxaca, pero llegó a la capital. Y entonces a estudiar en la escuela médico militar. La mejor escuela de medicina del mundo, ¿sí o no? ¡Sí! Bien, muy bien. Él lo hizo en 1962 y se graduó en el 67. Yo iba entrando a la escuela entonces. Conocí el pasante de medicina, algo así. Y en cuanto se graduó, contrajo matrimonio con la señora Aida Díaz Aguilar, que está aquí con nosotros. Su compañera de vida, eso no recibe uno a Erasto sin amiga, la verdad. En su casa son espléndidos cuando uno vaya. Todos estamos aquí, creo que hemos ido a su casa. Entonces es extraordinaria esta familia. Bueno, el internado rotatorio pues lo hizo en los 2 años siguientes en el mismo hospital militar. Y luego salió a Colima, a un batallón de infantería, donde lo hizo bastante bien. Fue felicitado incluso por su comandante, porque llegó una comisión inspectora y todos los soldados le echaron porras ahí a Erasto. Y de esta manera, pues también, y con la ayuda de algunos médicos militares, como el doctor Fuentes Aguilar, su paisano, te ayudó para que fueras a México, regresar a la Ciudad de México y poder estudiar pediatría en los cursos que apenas habían comenzado. Recuerdan que los creó el doctor Rosoya, ya lo dijimos aquí. Y entonces él pertenece a la 4ª generación de pediatras formados ya en el Hospital Central Militar. Pediatría médico, quirúrgica y social. La primera generación, por cierto, es la del doctor Peña. Fue de la primera generación. Muy bien. Y de ahí nos hemos formado todos en ese curso de pediatría médico, quirúrgica y social. Cuando terminó pediatría, fue comisionado al Hospital Militar Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este estado. Y aquí duró de 1972 más o menos 12 años trabajando en Chilpancingo. Y pues lo que se encontró es un hospital pequeño, con muy pocos medios para atender a los niños. Y entonces, después de un tiempo ahí, él convocó a sus compañeros y le pidió al director de ahí que tenían que mejorar la atención de los niños, organizar el lugar y hacerlo un poco más grande para poder atender a los neonatos sanos, a los enfermos, separar a los contagiosos, que no existía eso. Entonces fue con su director del hospital y lo primero que le dijo: no hagas olas, ni le muevas por ahí. Pero él, como siempre, necio, insistiéndole, no lo logró nunca convencer. Y él dijo: bueno, entonces me voy a las autoridades superiores. Y efectivamente, vino a Sanidad, con el director de Sanidad entonces, que era el doctor Martínez Fajardo, si no recuerdo, Pajarito, y pues le dijo lo mismo: no hay medios, no hay enfermeras, oiga, pero es que se necesita. Y él insistía, pues hazlo por tu cuenta, pero quiero que lo hagas entonces, que tú puedas. Entonces regresó a Chilpancingo y se lo comentó al director. Le dijo: pues es lo que me dijo el director de Sanidad, que a ver cómo le hacía, pero que me autorizara que yo lo hiciera. Y el director le dijo: ya ves en lo que te metiste, con medios de fortuna. Con medios de fortuna. Y dijo: ahora lo cumples. Y entonces convenció a sus compañeros que, por fortuna, en esa época los médicos tenían oportunidad de atender a los pacientes civiles en los hospitales. ¿Sí? Allí los atendían. Entonces logró que parte de lo que ganaban allí lo donaran para hacer algo de mejoras, y en ese caso el área de pediatría. Y a través del comandante, además, de la región, logró una ayuda también del gobernador, don Rubén Figueroa, que está allí. Entonces, pues lograron mejorar el área de atención de los niños. Eso fue uno de los primeros trabajos en apoyo a esto, y además convenció al gobernador que, como allá se atendían muchos niños civiles,
y era más barato que en los hospitales privados de ahí. Era muy conveniente que se tuviera una mejor atención en el hospital militar. Pronto hizo una reunión, ¿sí?, con su interés académico, organizó una reunión de pediatría en el Hospital Militar de Chilpancingo y nos invitó. Pues ya estamos. Si reconocen quién está aquí, el doctor Peña, y aquí estoy yo, aquí está José Luis Arredondo, un infectólogo del Instituto Nacional de Pediatría, amigo de muchos médicos militares. Entonces fuimos a impartir algunas conferencias ahí, fue muy bonito, muy interesante, nos atendieron de maravilla. Después de su trabajo de 12 años ahí, en donde a él le fue muy bien, dentro de la atención de los niños derechohabientes, y también en la consulta privada, le fue bastante bien. Recuerdo que nos invitó a su casa, una casa muy bonita ahí en Chilpancingo. Después de eso fue comisionado a Villahermosa, después estuvo en Puebla. Dice él que casi nomás por supervivencia en esos lugares, y finalmente llegó a su tierra, a Oaxaca. Para entonces era 1987, y ahí se retiró con el grado de teniente coronel, pero con el gusto pues de volver a su tierra, porque es un oaxaqueño de cepa. Estando ya ahí, ya retirado, su interés académico siempre presente. De inmediato, o poco tiempo después, fue elegido como presidente de la Sociedad de Pediatría de Oaxaca, en cuya gestión logró convertirla en colegio, del cual fue también su primer presidente. Y uno de los problemas que se enfrentó en esa época, 1994, era con el Tratado de Libre Comercio, y entonces entre México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces el problema para muchos médicos, sobre todo los médicos generales, que no tenían una recertificación, no existía eso, una certificación como médicos generales, no iban a poder trabajar en los hospitales, no iban a poder hospitalizar niños en ningún hospital privado ni público. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces él se abocó a eso, y después de múltiples peripecias que él platica con las autoridades de la capital, Academia Nacional de Medicina, de Cirugía, Secretaría de Acción Pública, ISSSTE, Seguro Social, autoridades propias del Estado de Guerrero, logró pues que por primera vez los médicos oaxaqueños se certificaran como médicos generales y poder funcionar cuando ya estuviera en funciones el Tratado de Libre Comercio, y ahí se ve la Asamblea Nacional en la cual se llevó a cabo esto. Y lo aceptaron. Él diseñó todo el programa para hacer conferencias para los médicos generales y tuvieran el aval oficial. Y esta vez un logro del doctor Erasto. Otro trabajo que hizo, aunque él lo señala que con poco éxito, es la planeación, la formación de la Comisión de Arbitraje Médico en Oaxaca. Él, junto con expertos en esta materia, diseñó lo que podría ser la Comisión de Arbitraje Médico, y lo presentó ante las autoridades de Oaxaca, el Congreso, los diputados, senadores. Dice él que nunca los pudo convencer, porque él lo que había planeado era que en anticipaciones así el médico favoreciera totalmente al médico y no saliera perjudicado en esos problemas de arbitraje médico. Desgraciadamente me dijeron que no le moviera mucho por ahí y no logró eso. Pero bueno, ahí está ese antecedente de lo que él trabajó para la atención de estos problemas en Oaxaca. Estando en Chilpancingo, conoció a un militar, Enrique Cervantes, ¿se lo recuerdan? Que después fue secretario de la Defensa Nacional. Pero además fue padrino de sus hijos. Vean con la visión que tenía. Me olvidé decir que cuando se casó con Aida, ¿sabe quiénes fueron sus padrinos? El director de la Escuela Médico Militar, Melgar Paquiano, no es así su esposa. Miren la visión que tiene, ¿no? Que hace amistades de las buenas. Bueno, pues se dio cuenta que este militar podía llegar lejos, y efectivamente llegó lejos. Y entonces, cuando fue secretario de Defensa Nacional, Susan, pues
ve a saludarlo, ¿no? Y él, por atención, además, padrino de sus hijos, pues fue a saludar. Y fue a saludar. La Secretaría de la Defensa Nacional lo recibió muy bien. Y le dijo, doctor, ha dicho, seguramente viene a pedirme algo, ¿no? A ver qué quiere. Doctor, ¿qué se le ofrece a usted? Y pensó que a lo mejor algo personal iba a pedir, ¿no? Pero dijo, bueno, si usted me quiere ayudar, con mucho gusto acepto eso. Y lo que quiero es que se construya el Hospital Militar Regional de Oaxaca. Era una cosa muy pequeña y era necesidad de hacerlo grande y lo logró también. Pero no solamente eso, sino le dijo, pero ¿y qué más, doctor? Esperando que le pidiera algo personal. Dice, no, pues si se puede, pues no nada más el edificio, sino con equipo, personal y todo eso. Y lo logró. De inmediato mandó a llamar a sus ayudantes, el secretario de Defensa, dijo que vayan a Oaxaca para que se construya el hospital y lleven equipo. Pero no solamente para el medio civil, digo militar, sino también para un hospital civil que estaba en construcción también, logró equipo, apoyo personal y todo eso. Y estando como presidente del Colegio de Oaxaca, pues organizó muchos congresos híbridos, como él dice, entre médicos siempre militares y médicos civiles. Y por ahí también nos invitó para dar cursos pues, de ATLS, ACLS, PHTLS, regresión avanzada pediátrica, y tuvimos la suerte de que nos invitara y con gusto participamos. Y ahí estamos, algunos conocen ustedes a los médicos aquí. Entonces con el general secretario logró el apoyo para también el hospital civil para la niñez oaxaqueña. Incluso le ofrecieron a él que fuera el director y él no lo aceptaba. Entonces otra cosa que le reconoce el pueblo de Oaxaca su papel en la construcción y el trabajo del hospital civil para la niñez oaxaqueña. El doctor Martínez Natera, que está aquí también, fuimos a dar estos cursos de regresión avanzada pediátrica para los médicos que se iban a atender ahí. Y es más, algún médico se fue a formar al hospital militar como intensivista pediatra con el doctor Martínez para atender a los niños oaxaqueños. Otra labor muy importante, y todos lo recordamos, es que a propuesta suya ante la Secretaría de Defensa Nacional, lo cual no es tan fácil, una serie de trámites que hay que hacer, logró que se impusiera el nombre de Escuela Médico Militar a un bulevar que va entre Jojocotlán a Cuilapan. Eso sucedió en 2017 como parte de los festejos del centenario de la Escuela Médico Militar. Varios de los que estamos aquí fuimos a esa ceremonia. Fue muy, muy bonita, todo un programa artístico, cultural, en donde intervinieron sus hijos que se dedican a montar a caballo, lo hacen muy, muy bien. Todo un gran espectáculo, y ahí se ve cuando se estaba pues inaugurando y está el nombre de la escuela. Entonces, ese bulevar tiene el nombre de la Escuela Médico Militar. En 2023, y por petición expresa de la señora Beatriz Natera, la mamá de Octavio, está aquí Octavio, y junto con Octavio mismo y Erasto, lograron que la Fundación Harp Elú donara un dinero, una donación importante de dinero, que iba hacia otro hospital de especialidades cardiológicas ahí en Oaxaca. Pero que analizando la situación se dieron cuenta que ni había lugar para ese equipo, ni había especialistas que manejaran ese equipo ultramoderno, e iba a ser un elefante blanco ahí. Entonces, después de múltiples peripecias, lograron entre ellos, y por la gran amistad de la señora Beatriz Natera con los Harpelú, que ese dinero entonces se donara mejor al Hospital Militar Regional de Izcotel, Oaxaca, y se equipara con lo que estuvieron hablando aquí, un centro regional de atención oftalmológica, por esa necesidad de atender cataratas en toda esa región y no tuvieran que venir al hospital de acá. Y bueno, pues ahí finalmente, después de muchas peripecias en las cuales la Secretaría de Defensa no aceptaba esa donación y
casi estuvieron a punto de perderla, pero gracias al trabajo de Octavio, de Erasto, de la hermana de Octavio, todos ellos, pues lograron que sí se lograra eso. Y ahí está. No sé quién es el oftalmólogo, usted las debe conocer tal vez, que atiende o estaba atendiendo el Centro Regional de Atención Oftalmológica. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué más decir de Erasto? Quizá hay muchas otras más que decir. Pero sin duda, es uno de los médicos que siempre ha participado en los congresos civiles, y ya no se diga los de la Sociedad Mexicana de Médicos Militares Pediatras, él está uno de ellos, organizando y participando en los congresos que se hacen en la ciudad de Oaxaca. Lo mismo en todos los que se han hecho del Colegio Nacional de Médicos Militares. Es miembro activo desde hace muchos años de este colegio, siempre dispuesto a colaborar. Cada vez que se pide alguna cooperación, alguna cosa, es el primero en decir cuánto se requiere. Lo sabemos los que estamos en el colegio. Pero también se dedica a otras cosas. Además es compositor, es poeta. Hay un poema que le dedicó a la escuela muy, muy bonito, ¿sí? A la escuela médico, y otras cosas que yo no reconozco. Pero vean ustedes, gran impulsor de la charrería en su pueblo, en la que participa toda su familia. Si no lo reconocen, él es un hacendado ahí. Bueno, su casa está en un lugar muy bonito, tiene un espacio enorme donde tiene ahí el cultivo de agricultura, pero además de los caballos y todo, ¿no? Y aquí están, yo no los conozco bien, pero están sus nietos, sus hijos, sus yernos, no sé quién es, toda la familia. ¿Quién es él? Es mi hermano. ¿Es tu hermano? Ah, bueno, aquí está Aida. Sí. Muy bien. Bueno, como ven, todas las aficiones, y es un impulsor importante de la charrería allí en Oaxaca. Erasto, pues, y Aida, sin duda, son muy reconocidos en la ciudad de Oaxaca. Practican todos los días la amistad. Siempre que vamos por allá, y yo lo digo personalmente y mi esposa, siempre le llamamos y siempre está con nosotros. Y nos ha acompañado en muchos lugares para llevarnos a ver los alebrijes, para ver las artesanías, para siempre ir a desayunar o comer en su casa. Así es Erasto y así es Aida. Sin duda, muy reconocidos por su calidad profesional de ambos, por el humanismo que brota así de ellos, ¿sí? Y su gran generosidad. Por eso yo considero que honra al colegio y a este congreso que el módulo de pediatría lleve el nombre de Teniente Coronel, médico cirujano ya retirado, Erasto Pérez Medina. Muchas gracias, doctor Arismendi, por esta brillante presentación. Erasto, si puedes pasar, por favor. Erasto, sé que tú no eres apoderado de los micrófonos, sé que siempre te gusta ceder la palabra a las gentes que nos apoderamos del micrófono, pero ahora te pido que nos dirijas unas palabras. Gracias. Pues es un gran compromiso para mí. Esto no tengo la cualidad de orador, me siento muy emocionado. Siento, la verdad, que no merezco estar en este sitio después de escuchar la vida de mis maestros, verdaderamente valiosa. Sin embargo, pienso que todos, incluso en la humildad de nuestras situaciones, podemos hacer algo por nuestro país. Amar a nuestro país haciendo cosas buenas. Nos importa mucho a Aida y a mí hacer algo en retribución a lo que nuestra escuela nos dio, a lo que el ejército nos da. Y creo que la única manera de poder retribuir es haciendo cosas buenas,
como el último mensaje del maestro Vidal lo dice: responsabilidad, honradez, amor a nuestro país. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias. Vamos a pedir a nuestro presidente, el señor Marrón, que le dirija las palabras que tenía para mi amigo Erasto. Pues no tenía palabras preparadas, pero con mucho gusto, o sea, completamente de acuerdo con lo que platicó nuestro paisano Arismendi. O sea, las veces que hemos ido a Oaxaca y hemos tenido el honor de compartir con el doctor Erasto y su familia, ha sido un deleite. O sea, estar en su casa, que prepare todo su escenario para una demostración de charrería, haciendo el paso de la muerte y demás, pues parece que está uno en las películas de Lucha Reyes, ¿no? O sea, y de Jorge Negrete y demás, aquellas de Ay, Jalisco, no te rajes, etcétera, ¿no? Extraordinario. Y otra cosa que a mí en particular me impactó mucho fue como en alguna forma alguien me hizo llegar un videíto de un escrito que hizo nuestro amigo cuando cumplió 50 años de graduado. Le dejó el honor a su esposa de decirlo en el auditorio de la escuela. Y realmente se quedó asombrado de la capacidad de redacción tan bonita, hacer un recorrido desde el momento que llegamos a la escuela, la graduación y el camino recorrido en esos 50 años. Tanto así que con nuestro equipo lo rescatamos y está disponible, pero aparte de eso, él me hizo llegar, o alguien me hizo llegar algunos poemas, algunos así como para los difuntos de quién sabe quién. Es extraordinario el escrito que hizo. Y hay otro que los congresos de los médicos militares, pero extraordinarios. Todo eso lo tenemos pues como en mente, rescatado junto con escritos y poemas de varios de nuestros compañeros que en su momento pues tienen la capacidad de echarle poemas o ciencia a las historias. Uno de Luna, el ortopedista, ¿te acuerdas? En las guardias en prevención, todo un relato. Sánchez Rojas, un tocayo, Eusebio, de allá de Monterrey, de por allá. Tampico, extraordinario, o sea, todo el escrito que hizo en el libro que redactó o que nos hizo a favor de recopilar nuestra amiga Vita, el escrito que hizo Eusebio está extraordinario. Hace un recorrido por nuestra escuela desde que entramos a la escuela, aula por aula, año por año, como si él fuera un ser invisible, metiéndose a las clases de todos los maestros, pero con una memoria así fotográfica, trasladarse desde hace 50 años y decir: entramos al aula del maestro Calva, entramos al aula y el maestro le pregunta, etcétera. Extraordinario. Todo eso tenemos la intención. El paisano hizo hincapié, nuestro compositor estrella del estado de Guerrero, que hay muchos, Agustín Ramírez, creo que falleció en la época de los 50 en el Central Militar. Creo, no estoy seguro. Pero le hizo un corrido al Hospital Central Militar. Un bello corrido. Entonces, ese y muchas otras cosas más, el maestro Limón en su libro de memorias menciona varias de las canciones típicas de la historia de la Escuela Médico y de nosotros. Y todo eso tenemos pensado como que hacer una recopilación y con la ayuda de todos, pues rescatarlo y hacerlo llegar pero ser amigo y tener el privilegio de la convivencia y de estar con todos ustedes y con nuestro amigo es un honor. Es una cosa irrepetible. Así es que demos gracias a Dios y a nuestros amigos. Maestro, adelante. Erasto fue mi pilón.
Dicen que yo, sobre todo cuando fui sargento primero, lo sabía a ti y a tu cuidado, Pérez Sánchez y Pérez Medina, eran tremendos. Pero miren, cuando yo abrazo esto, Erasto, perdón, le doy un beso y se me salen las lágrimas por los recuerdos que tengo. ¡Bravo! Me liga un afecto muy especial con Erasto y Aida, que ellos se lo han generado precisamente por lo que señalaba Arismendi, su humanismo, pero también nos liga las raíces oaxaqueñas. Mi padre, que también fue campesino, es o fue de Jojocotlán, Jojo. Y si estamos ligados por ese lugar místico de Oaxaca. Pero yo quiero hacer notar algo muy importante. Erasto pertenece a un grupo de médicos militares que, sin tener los grandes escenarios, sin colgarse muchas medallas, tienen una labor que es probablemente más trascendental, que es la de ayudar a la población mexicana, y lo han hecho. En Tabasco también hay algún médico militar y similar, pero yo creo que la labor de Erasto es algo que debe señalarse, y la Comisión de Estudios Históricos se ha echado a cuesta precisamente de buscar a esos médicos militares que no tienen muchas luces, pero que son la base y que son los dignos representantes de la Escuela Médico-Militar. Muchas gracias. Tenemos un regalo especial para cada uno de nuestros festejados, pero ahorita nos dormimos, quién sabe qué nos afrontamos. Entonces, pues, simbólicamente el diploma y un detalle, y ahorita es el complemento. Y una disculpa a todos, sobre todo a nuestros.